voltaje. Esto significa que va a buscar mantener fijo o constante un voltaje que esté variando y que venga de una etapa anterior. El circuito básico del regular Zener es lo que está en color rojo, donde observamos un diodo Zener con un resistador de corriente. En el lado izquierdo una fuente de voltaje que representa a la etapa anterior de que entrega el este a un voltaje que puede cambiar. Y a la derecha se observa un resistor de carga RL y que representa al componente o la etapa en la cual se entregará el voltaje regulado. Para el análisis del Zener vamos a ver tres tipos, que es el antes, que es el voltaje que va a corregir al Zener y está representado por la fuente. El después, el voltaje regulado que va a entregar al Zener y que lo va a recibir la siguiente etapa, denotado por RL. Un ejemplo son los tres pasos, como en el primero donde son los dos fijos, los elementos también pues, tienen su símbolo. En el segundo BI fijo y RL variable, ahora la flecha cambia en la resistencia de carga. Y en el tercero la fuente variable, que es el caso que tenemos en mayor medida y que ahora la resistencia, que es el después, el fijo. El primer caso en donde ambos son fijos, pues tenemos un caso que es determinar el estado del diodo Zener, si está encendido o no. Lo primero que tenemos que hacer es lo tenemos que quitar de la malla del circuito y calcular el voltaje a través del circuito abierto. Como podemos ver en la imagen, si se elimina de la malla, pues entonces nos quedan dos resistencias en series, que es R y RL, de tal manera que el voltaje B que nos dijo la primera indicación que hay que calcular y que está en paralelo con el voltaje que está en la resistencia de carga, se puede calcular a través de un divisor de voltaje, como lo vemos a continuación, donde pues, está la ecuación. B es igual a VL y esto es RL VI sobre R más RL. Y ahora si logramos que esto es al menos el voltaje de volteo que va a regular el Zener, por ejemplo, un voltaje regular de 10.3 volts, y cuando hacemos esta cuenta del voltaje en la carga, al menos ese valor, con eso estaremos diciendo que el Zener está encendido. ¿Qué pasa en el segundo caso? Sustituimos el circuito equivalente, pues eso. Si el Zener está encendido, hay que sustituir al Zener por una vuelta de voltaje de DC. Si el Zener no está encendido, debido a que el voltaje que aparecería en la resistencia de carga cuando este se modela como circuito abierto es menor al voltaje que va a aportar el Zener, entonces en esta trayectoria es que el Zener se queda como un circuito abierto, de tal manera que los cálculos de la corriente a través del Zener y por lo tanto la potencia que disipa va a ser igual a cero. El caso cuando se interesa es cuando el Zener está encendido y se puede sustituir en la figura del lado izquierdo, la que estamos viendo acá. Esto nos permite saber que ahora está en paralelo con la resistencia de carga. Decir que el voltaje en la resistencia de carga será el voltaje en el Zener. Esto no solo la igualación de ambas cantidades, sino nos permite entender que el voltaje que llega a aparecer en un resistor de carga, en este caso en RL, se va a ajustar al voltaje del Zener. ¿Qué otros parámetros hay que tomar en cuenta? La corriente que va a aparecer en el Zener. La vemos marcada con la flecha azul que se ve en el punto rojo. Y pues dando en cuenta este nodo, tenemos en cuenta que la corriente de la resistencia que mide en este lado, la corriente total, se va a distribuir a través del Zener y también a través de la resistencia de carga. Lo que nos hace resumir que la suma de esas dos corrientes que se dividen es la corriente del resistor. Si lo despejamos o si lo sacamos para la corriente del Zener, pues esta igualdad es igual a la corriente de R menos la corriente en la resistencia de carga. Ahora, estos parámetros, ¿cómo se calculan? Pues IL es igual al VL sobre RL. IR es la idea de un voltaje en la resistencia R, que es la que está acá, sobre el valor de dicha resistencia R. Teniendo en cuenta que el voltaje de R es el voltaje de la fuente acá en la imagen de la izquierda, menos el voltaje que aparecería en este punto.
dijéramos es el voltaje del zener, sí, pero también se puede denotar como voltaje en la resistencia de carga. Divido sobre el valor de la resistencia y pues automáticamente ya tenemos IR. Y ahora IL es igual a ley de Ohm, el voltaje en la resistencia de carga sobre las resistencias de carga. Pero VL va a ser el voltaje en el zener. Y pues sustituyendo lo normal. Y el parámetro final, que es la potencia que disipa el zener, es el múltiplo del voltaje del zener, pero a través de este componente. Un ejemplo que pues, estamos viendo. Para la red del diodo zener de la figura 21, bueno, 2.0 determine los siguientes parámetros: VL, VR, IZ y PZ. Vamos a ver la potencia del zener. Ok, es una fuente de 6 volts, una resistencia de 1 kilo ohm, RL de 1.2 kilo ohm, el zener es de 10 volts. ¿Cuál es el primer paso? Determinar si el zener está encendido o no. La regla del divisor del voltaje, que es RL por VU y sobre R más RL. Sustituyendo, pues ya obtenemos 8.73, que técnicamente acabamos de eliminar el diodo. Pues ya sustituyendo el zener va a ser igual a 8.73, lo que ya hemos hecho anteriormente. Esto dice que no es el voltaje mínimo que requiere, porque requiere 10 volts. Entonces, ahora tenemos que sustituir el circuito si es una fuente abierta. Entonces ahora con esta condición de que el voltaje del zener no es suficiente, pues se sustituye dentro del circuito por un circuito abierto. De tal manera, como lo menciona la flecha, aunque ahora no aparece el zener, y pues naturalmente pues ya hay que darlo. A continuación ya pues ya vemos las fórmulas que tenemos. Por ejemplo, aquí ya tenemos 8.73 voltaje en resistencia, pues la fuente menos 8.3 y la corriente del zener y la potencia van a ser 0 amperes y 0 watts, porque el zener no está encendido. Es importante ver que está encendido o está apagado. Y bueno, ahora cambiando la resistencia de carga a unos de 3 kilo ohms, pues vamos a seguir lo mismo. Vamos a ver si está encendido o está apagado. Entonces ahora hay que sacar este VL digo. Y pues ya vemos que sustituyendo tenemos 12 volts. Ahora sustituimos el circuito equivalente y resuelva para la cantidad desconocida. Entonces ahora el zener con 12 volts está encendida. Va a regular a 10 volts, ya es otra cosa. Entonces se sustituye como una fuente de voltaje. Regresamos al circuito y vemos como ahora, aunque en el cálculo hayamos dicho que eran 12 volts los que aparecen, al encenderse el zener inmediatamente va a regular a 10 volts, porque eso es lo que regula, eso es lo que hace regular. Y pues ahora pues ya vemos las operaciones VL, que son 10 volts, VR, IL, IR y Z. A continuación se están viendo toda la operación que habíamos visto anteriormente y las fórmulas de la misma, que es pues todos estos datos. Igualmente se puede saber cómo tuvimos esto siguiendo el circuito, sustituyendo. Las fórmulas ya las habíamos visto. Y pues ya al final tenemos los 2.67 miliamperes. Eso nos permite encontrar pues todas las variables que pues, ya habíamos visto anteriormente. Y ya finalmente la potencia disipada en el zener son los 10 volts que regula por los 2.67 miliamperes, que nos da una potencia de 26.7 miliwatts, que está cercana y que pero no está en el límite de la potencia máxima que disipa el zener, que son 30 miliwatts. ¿Y qué pasa en el segundo caso? Cuando es una fuente fija y una resistencia de carga variable. Pues en este caso hay que determinar el rango de las resistencias que va a permitir que el zener esté encendido. Es importante recordar que fuente V y la resistencia R determinan la corriente que va a circular a través de todo el circuito. De tal forma que en este nodo esa corriente se va a distribuir hacia el zener y hacia la resistencia de carga. ¿Y de qué va a depender? Pues del valor que tenga la resistencia. Si ese valor es muy pequeño, pues sería la corriente que va a atravesar las terminales va a ser grande.
Eso va a hacer que la corriente del zener sea más pequeña. Pero si la resistencia se incrementa, entonces la corriente que circula a través de los terminales va a ser mucho más pequeña. Bueno, va a ser más pequeña. Entonces la corriente en su mayoría se va a ir hacia las terminales del zener. Pues ya sabiendo esto, cuando tengamos la resistencia de carga mínima que activará el zener y que es necesaria para que se pueda regular, sabremos que está relacionada directamente con la corriente que atraviesa en sus terminales, la resistencia y esa corriente máxima. Y pues no hay límite, pero sin embargo se tiene que especificar un máximo que va a estar relacionada con una corriente mínima. O sea, mínimo, máxima y máxima y mínima. Porque esta condición va a hacer que pues podamos tener un límite establecido, ya que la demás corriente se puede ir al zener. Y pues esta tampoco puede manejar mucha corriente, tiene límites. ¿Cuál es ese límite? Pues la corriente del zener máxima. Pues, recordando que el voltaje de la resistencia de carga es igual a la voltaje del zener, pues está encendida. Hacemos uso del divisor de voltaje, que se define de la manera que habíamos visto anteriormente. Pues ahora ya nada más acotamos con la notación donde establecemos la resistencia de carga mínima y pues definitivamente hacemos el despeje de la fórmula que tenemos arriba, tomando en cuenta el voltaje zener, y pues tenemos esa forma. Pero insistimos, una resistencia de carga mínima implica una corriente a través de la resistencia de carga máxima, que como sabemos se calcula como el voltaje de la resistencia de carga sobre la resistencia de carga, pero sabiendo que el zener está activado, ese voltaje se combina en activado zener, y la resistencia de carga se tiene que denotar como la resistencia de carga mínima, que ahora circula en la corriente de carga máxima a través de RL. Por otro lado, ahora debemos de calcular la resistencia de cámara máxima, que como consecuencia lleva una corriente a través de la carga mínima. Y bueno, en este caso el voltaje en la resistencia y la corriente en la resistencia serán fijos. Ya sabemos que VR, el voltaje en la resistencia, es el voltaje en la fuente menos el voltaje en el zener, y que la corriente en la resistencia, pues por ley de Ohm, es V sobre R. De tal manera que si demostramos la corriente en el zener, es la corriente en la resistencia, que es la corriente total, menos la corriente en la resistencia de carga. Pero hay que considerar que esta corriente en la resistencia de carga mínima, que es la que estamos buscando, está condicionada por la corriente del zener máxima. Entonces es necesario cambiar la notación. Finalmente, la resistencia de carga máxima, que estará condicionada es el voltaje del zener sobre la resistencia de carga mínima que se acaba de calcular, y pues de aquí ya llevamos todo un proceso. Bueno, un ejemplo. Para la red de la figura siguiente, determine los intervalos de resistencia de carga y de la corriente que va atrás de la carga, que permitan que el voltaje en esa resistencia se mantenga en 10 volts, se mantenga regulada. ¿Por qué? Pues por el zener. Además hay que determinar el valor nominal máximo de potencias que disipa el diodo. Bueno, vemos el circuito rápido. Es una fuente fija, que es el caso que vemos, 50 volts, una resistencia de carga variable que está determinada en regla, una resistencia de 1 kilo, la resistencia R. Vemos que el zener regula a 10 volts y que la corriente máxima que puede disipar es de 32 miliamperes. Nuevamente vemos vemos IR, que distribuye a IZ y a IL. Los cálculos para RL mínima, sustituyendo con la ecuación de la anterior, obtenemos que al menos debe de ser de 250 ohms para permitir que este zener pueda regular a 10 volts. Si este valor está debajo, el zener ya no mantiene sus terminales, esos 10 volts, y pues se va a modelar como un circuito abierto. Se calcula también el voltaje en la resistencia, que aparece acá de 40 volts. ¿Por qué? Porque en el zener van a caer los otros 10 de la fuente, es simple. Y que la corriente de la resistencia, con esos datos, sacando la ley de Ohm, pues nos da de 40 miliamperes. Recordando que esta corriente R es la corriente máxima que va a entregar el zener como la resistencia de carga. Con ese valor, pues calculamos la corriente de la resistencia de carga mínima. Hacemos la sustitución tomando en cuenta la corriente, que es de 40 miliamperes, la total, menos el dato que ya tenemos acá arriba, que es de 32 miliamperes. Haciendo la resta, sencillamente son 8 miliamperes.
y eso es la corriente mínima, o sea los 8 miliamperes. Ahora calculando la resistencia de carga máxima, que esta pues ya estamos sustituyendo, y es lo que acabamos de obtener, pues sobre los 10. Entonces 10 volts sobre los 8 miliamperes, vamos a obtener 1.25 kilo ohms, lo que pues ya tenemos aquí en las imágenes, o 1250 ohms. Y en las dos gráficas vemos como el intervalo de las resistencias que permite que el Zener esté regulando va de los 250 ohms a los 1250 ohms. Y por eso vemos que acá en el eje de las Y aparecen los 10 volts regulados que dará el Zener. Si ahora se lo trasladamos a los niveles de corriente, igual para los 10 volts, que es mientras el Zener esté haciendo su función, va de los 8 miliamperes, que es la corriente a través de la resistencia de carga mínima, hasta los 40 miliamperes, que es esa corriente cuando prácticamente se tiene el valor más pequeño de la resistencia, que es cuando el nivel de corriente es el más alto. La potencia máxima que disipa el Zener es un producto del voltaje de la corriente por IZM, que son los 10 por los 32 miliamperes, que nos da total de 320 miliwatts. Ahora el tercer y último caso, que es el más común, cuando ahora hay una fuente de voltaje variable y una resistencia fija. ¿Por qué es más común? Porque si se quiere una resistencia de carga, un voltaje fijo, y se está ocupando una etapa en la que aparece un Zener como regulador, pues es natural entenderse que lo que se le está entregando al Zener es un voltaje variable. Y bueno, ahora hay que encontrar, como vemos en el lado derecho, un voltaje en la fuente mínima y máxima. Aclarando que ese voltaje de entrada debe ser el mínimo para poder activar el Zener. Y ahora regresando a la ecuación del divisor de voltaje, pues es la que estamos viendo. Se calcula de esa manera. La fórmula ya hemos visto varias veces y pues eso es todo lo que tenemos aquí. Y ahora resolvemos para ese voltaje de entrada y lo notamos como mínimo. Podemos definir la ecuación en términos de voltaje del Zener. Ahora el voltaje de entrada, como vemos de manera general, se va a distribuir entre el voltaje resistor R y el voltaje que aparece en el Zener cuando ya se está regulando. Pero si ahora aclaramos que ese voltaje de entrada máximo que podemos obtener de la fuente, que también no puede aplicarse el voltaje de manera indiscriminada, pues está condicionado ese voltaje de entrada máxima directamente por el voltaje que va a aparecer en la resistencia el más grande. Ahora ese voltaje de la resistencia máxima, si lo desglosamos como la forma que vemos aquí, pues está controlando o está condicionado por la corriente máxima que va a circular a través del resistor. Pero si recordamos, esa corriente a través del resistor máximo se calcula, o bueno, la obtenemos con el dato que se nos da, IZM, o la corriente máxima que circula a través del Zener, más IL. Y pues esto no dice que no podemos incrementar o hacer el cálculo de la resistencia de una manera ilimitada. ¿Por qué? Porque en el caso en el que la corriente a través de la carga sea pues relativamente un valor bajo, la corriente a través del Zener tampoco puede ser de manera ilimitada. Por último tenemos este ejemplo. Determina el intervalo de valores de la fuente que mantendrá encendido el diodo Zener de la figura, pero no solo encendido, sino que tampoco lo daña. O sea que este voltaje en la resistencia de carga, esa corriente en la resistencia, pues no provoque que el Zener disipe más corriente de lo que puede disipar. La fuente fija VI, un resistor de 220 ohms, el Zener regula 20 volts y una corriente máxima de 60 miliamperes a través de sus terminales, y el resistor de carga es fijo de 1200 ohms. Resolvemos para el voltaje entrada mínima con los valores que tenemos y encontramos que al menos debe haber 23.67 volts en la fuente para que el Zener pueda regular los 20 volts.
Y en la corriente de la resistencia de carga se calcula utilizando la ley de Ohm y encontramos que es un valor 16.67 mA, que es un valor fijo. Pero la corriente total, que es la corriente de la resistencia, y que en este caso es la máxima, si hacemos la cuenta es de 76.67 mA. Ahora, si se calcula el voltaje de entrada que es o que se podrá usar para este circuito que nos da el sensor, pues empezamos a instituir los valores, pues ya tenemos varios datos y tenemos un total de 36.87 volts. Eso es lo más grande que podemos ponerle para que regula 20 volts. Eso ya es el tope para no dañarlo. Y bueno, en las gráficas que estamos viendo, pues vemos que tenemos de 23.67 a 36.87 la revolución de 20. Y el ejemplo en la figura de acá abajo, acá, pues tenemos que hay una variación de voltaje, y para mantener protegido y mantener ese nivel, pues lo recomendable en este caso sería usar 30 volts. Con esto bueno, con esto terminaríamos el video, y pues muchas gracias por la atención y nos vemos hasta la próxima en el siguiente video. Nos vemos.